Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas tardes, doctora, sí se le escucha. Ya. Buenas tardes, gusto de saludarles. Les habla la doctora Aramayo. En realidad, nuestra clase era para 14:45, pero bueno, alguna confusión. Es que cambiamos por el Día de la Mujer con el doctor y ahí no se aclaró esto, pero bueno, estoy aquí para ver unos dos hongos profundos, que son ya la parte final de la materia de parasitología. Y como ya les había comentado la anterior vez, la parasitología misma, entendida como la definición de parásito, ser vivo, animal o vegetal, que pasa parte o toda su vida en el interior o en la superficie de otro ser vivo, expansas del cual se nutre. Hemos visto los principales parásitos. En nuestra práctica hemos visto 35 parásitos, en la parte teórica casi 70 parásitos. Y de estos aún habíamos dividido en tres grandes grupos, nunca se olviden. Los protozoarios, que son los microscópicos, no visibles a simple vista, los pequeñitos, y básicamente que se clasificaban de acuerdo a su movimiento, los que tenían pseudópodos, los que tenían flagelos, los que tenían cilios o los que no tenían movimiento. Y los hemos aprendido todos esos, que les ruego, por favor, ya en nuestras últimas clases, no olviden nunca, ¿ya? Después hemos hablado, y dentro de eso, su gran representante, bueno, de los que se mueven con flagelos, tenemos a la Giardia lamblia, la Leishmania, los que se mueven por cilios, el Balantidium coli, los que se mueven directamente por la parte que vienen a ser los pseudópodos, que son las amebas, y finalmente los que, bueno, no tienen movimiento, como es el paludismo, el Toxoplasma gondii, que son sin movimiento. También habíamos visto, queridos jóvenes, que tenemos también aquí una es importante, que vienen a ser los helmintos. Acuérdense que los hemos clasificado en nematelmintos y platelmintos. Los nematelmintos, los cilíndricos, nunca se olviden del ascaris, del uncinaria, acuérdense del estrongiloides estercoralis, el trichuira, parásito en forma de látigo, y todos esos parásitos que son bastante frecuentes, ¿no? Esos vienen a ser los que, estos parásitos que son visibles a simple vista, cilíndricos, y los platelmintos, las famosas tenias. Dentro de estas tenias, las grandes, las Aginata lasolium, el Diphyllobotrum latum, acuérdense también, es una grande, que es la tenia de los peruanos. Y tenemos también la parte que viene a corresponder en los platelmintos, los parásitos planos, céstodos, que sus huevos son una llanta radiada. Entonces, todo eso hemos visto, queridos jóvenes, y ahora hemos visto también los artrópodos de importancia médica, los han ido viendo, hemos ido repasando todos nosotros en nuestras prácticas la importancia médica de las famosas pulgas, piojos, las moscas, los chinches. Ya saben de dónde viene el nombre de chinchoso, chinchoso, chinches, del gran escozor que producen estos ectoparásitos de los artrópodos. La abeja, la avispa, la hormiga, no se olviden los grados de alergia que puede llegar a producir, y desde una simple roncha hasta producir lesiones bastante complicadas como un shock anafiláctico, o muchas veces una alergia grado 4 con edema de glotis, que se consideran verdaderas emergencias. Independientemente de esto, hemos ido viendo los hongos superficiales, los más comunes, los que afectan solamente la capa externa de la piel, y los que profundos. Entonces, todos esos ya los hemos visto, y ahora vamos a ver dos parásitos profundos. ¿A qué significa parásitos profundos y superficiales? Los profundos significa que no solamente afectan a la piel, o más bien, de hecho, el daño a la piel es mínima,
Sin embargo, afectan a órganos de nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo le encanta fundamentalmente los pulmones, que se meten a los pulmones dentro de nosotros y llegan a producir severas complicaciones. Entonces, vamos a ver de la histoplasmosis, jóvenes. Ahí está la histoplasmosis. Y yo quiero decirles que el hongo se llama Histoplasma capsulatum. Ya les había explicado que en la última clase los hongos, para que tú sospeches de hongos, tanto superficiales como profundos, y en especial los profundos, tiene que haber un fondo de una inmunidad disminuida. No sospeches de primera instancia en un cuadro respiratorio en pulmones, de pulmones en un hongo. Primero ve, y es una buena historia clínica. Para hablar tú de, o nosotros hablar de hongos profundos, tenemos que tener como base fundamental un problema de disminución de defensas en el ser humano, ya que estos hongos de por sí no nos afectan a los que tenemos, bendito Dios, la inmunidad normal. Y esta inmunidad disminuida, ¿en quiénes está? Está en las personas que toman mucho antibiótico, jóvenes, en los jóvenes que toman muchos corticoides o personas que toman, y sí, algunos jóvenes que incluso con fines estéticos para aumentar su masa muscular, cuando son tan ignorantes algunos entrenadores, y te he visto que les dan este tipo de corticoides. Entonces el uso prolongado de corticoides a la larga produce una disminución de defensa, y al producir una disminución de defensa, pues vas a ser más proclive de tener hongos profundos. Este hongo profundo, como te digo, cuyo nombre, nunca te olvides, el histoplasma capsulatum, es un hongo profundo. De modo general, va desde las formas asintomáticas. Sabes que esto te contaminas casi siempre en lugares donde vayas, que existan polvos acumulados y barran todo eso en depósitos generalmente, o también en heces fecales de las aves, de los pájaros y también de los murciélagos jóvenes. Ahí abunda este histoplasma capsulatum. Las formas asintomáticas son en los que tienen la inmunidad normal, hemos dicho la anterior vez, y las formas van siendo de mayor gravedad mientras menos inmunidad tengas. Tú sabes que la inmunidad es una inmunidad que tenemos los seres humanos, la inmunidad celular, que está dado básicamente por nuestros eosinófilos y nuestros neutrófilos y basófilos y todo lo que has aprendido en fisiología. Y nuestra inmunidad celular está dado por nuestra inmunoglobulina, dos grandes inmunoglobulinas que están con nosotros, la inmunoglobulina M, que aumenta en las fases agudas, y la inmunoglobulina G en las fases crónicas, que también lo hemos visto en práctica, jóvenes. Entonces, las formas van desde las formas absolutamente asintomáticas hasta cuadros clínicos respiratorios muy frecuentes, ¿no? Y que pueden afectar incluso los huesos. Pero sin embargo, la forma más frecuente de la histoplasmosis es la afección al aparato respiratorio, infecciones respiratorias altas, infecciones respiratorias bajas, básicamente cuadros parecido a una neumonía viral, parecido al COVID que hemos pasado el 2022 en todo su esplendor y el 21 tan feo, hasta las infecciones respiratorias más frecuentes, ¿ya? El histoplasma capsulatum, entonces, es un hongo que es súper pequeñito. Todos estos hongos tienen tamaño de aproximadamente 1 a 1,5 micras. Acuérdense del trofozoito de la yardia, por darte un ejemplo, es de 15, 20 micras. Estos son súper pequeñitos y constituidos por filamentos de 1,5, formando verdaderas esporas laterales y diámetro entre 5 y 25 micras, ¿no? Generalmente es lo que ya les he dicho, este hongo vive en materias orgánicas en descomposición
Y sí, la histoplasmosis capsulatum se considera un hongo que predomina en zonas con alta temperatura y alto grado de humedad y calor. Entonces, eh, a ese, a ese nivel actúa este histoplasmosis. Es una infección micótica sistémica de distribución universal. Es importante decirte que no es raro este hongo, sino que es un hongo que puede estar con tasas de infección primaria que superiores al 90%. Les he dicho, el polvo acumulado, materia orgánica en descomposición, defecaciones de aves, murciélagos, es el criadero, si me permiten el término, de donde puede estar como una fuente de infección estos hongos. Generalmente es la forma de ingresar a nuestro cuerpo de la histoplasmosis, es como la mayor parte de los hongos ingresan básicamente en inhalación, ¿no? Y entonces, inhalando, ingresan por las fosas nasales y ahí directamente, de acuerdo al grado de inmunidad, van invadiendo todo tu cuerpo. El periodo de incubación del histoplasmosis es variable, jóvenes. Puede ser un promedio de 15 días, ¿no? Y puedes permanentemente tener grados de reinfección. Como les digo, la afección más importante de este histoplasmosis en su patología, donde más afecta, es en los pulmones. Y dentro de los pulmones afecta fundamentalmente los alveolos. Generalmente es una infección en los espacios intersticiales, puede llegar a producir neumonitis, linfangitis, adenitis periférica iliar en los pulmones. Afecta a una parte profunda de nuestro sistema respiratorio que vienen a ser los alvéolos pulmonares. Eh, Necesariamente para pensar en este hongo y en esta patología que tengas un paciente con problemas respiratorios, tienes que ver que han fallado sus mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, es más frecuente ya te he dicho, cuando la inmunidad está disminuida. Edades extremas, niños, en las edades adultas, mayores, de 65, 70 años, la enfermedad va a ir evolucionando hasta no solamente quedarse en el pulmón, sino también ir a otros órganos del cuerpo y puede llegar a producir anomalías muy fuertes en el pulmón, como también en el vaso, en el hígado, jóvenes, en la médula ósea, en el intestino, pulmón, corazón, orofaringe y los ganglios inflamados. Va a todo el cuerpo este hongo, jóvenes. Su sintomatología. ¿Cómo es su sintomatología? Nuevamente recalco, depende de las condiciones inmunitarias. Puede ser asintomático este hongo en cualquiera de ustedes que no tienen ninguna patología relevante de disminución de las defensas, puede ser asintomáticas. Sin embargo, afectan fundamentalmente, ya de acuerdo al grado de inmunidad, a los pulmones, jóvenes, que puede ser la histoplasmosis pulmonar primaria o de reinfección. Y puede dar una histoplasmosis pulmonar crónica, puede ir también a la histoplasmosis diseminada a todos los órganos, focalizada también a nivel de los pulmones y los alvéolos pulmonares, donde puede llegar a producir una fibrosis importantísimo y una fibrosis sumamente fuerte y excesiva. Generalmente el cuadro clínico es, nuevamente reitero, la sintomatología puede ser asintomático y hacerte un hallazgo casual. Te haces cuando te haces una intradermoreacción positiva o y que ves casualmente calcificaciones que tengas en el tórax que se demuestren radiológicamente, entonces, y tú nunca te has dado cuenta. Lo más frecuente es que sí que sea sintomático este histoplasmosis capsulatum. Entonces, generalmente, ¿cómo va a ser el cuadro?
va a haber un periodo de incubación de 10 a 18 días. Después de eso, fiebre es uno de los datos importantísimos de los hongos. Generalmente la tos es tipo seca, esa tos perruna, que todo el tiempo estás tosiendo. Puedes tener una astenia, que significa una debilidad, fatiga y pérdida de peso y vómitos, ¿no? A veces solamente se presenta como un síndrome febril prolongado, pero el fondo y lo más común es la enfermedad respiratoria crónica y la enfermedad respiratoria que se presenta en los pulmones. ¿Cuándo vamos a decir que la histoplasmosis puede irse a otras partes del cuerpo? En la histoplasmosis diseminada, ya les digo que esto fundamentalmente se ve en pacientes inmunocomprometidos. La fiebre es importante, la temperatura es una temperatura que no baja, generalmente de 2 a 10 semanas. Hay anorexia, falta de apetito, náuseas, diarrea, hepatoesplenomegalia y puede haber también ganglios linfáticos inflamados, tanto cervicales como inguinales o axilares. Los ganglios linfáticos ya hemos quedado nosotros en las clases anteriores que no deben ser mayor de 0,5 centímetros, ¿no? O sea, 5 milímetros. Y en este caso es mucho más grande. El cuadro clínico también puede presentarse como colitis ulcerativa cuando ya es las defensas mucho más bajas, en una forma general, colitis ulcerativa. Puede presentarse también como una enfermedad de Addison o como una histoplasmosis pulmonar crónica, fibrosis pulmonar. Casi todas estas personas con hongos jóvenes de histoplasmosis tienen dificultad respiratoria. Tú sabes que la frecuencia respiratoria normal en un paciente atlético es de 16, 20 frecuencia respiratoria por minuto. Aquí empieza una disnea. Disnea es una falta de aire y empieza una dificultad para respirar que generalmente tarda eso casi aproximadamente, va hasta 60 por minuto, una gran disnea. ¿Mm? Puede también ir a afectar a otros órganos del cuerpo, como ser la colitis que te decía, ulcerativa, ¿no? O sea que puede haber todito tu intestino se inflame y pueda existir un enfisema pulmonar. El diagnóstico, ¿cómo hacer el diagnóstico de histoplasmosis? Primero, lo que hemos repetido todo el año, un buen expediente clínico. ¿Qué significa? Que seas un excelente médico y para ser un excelente médico tienes que ser bien preguntón. Tienes que preguntar absolutamente todo, qué hace, qué no hace, dónde vive, dónde ha estado este paciente, todo lo que viene a ser el cuadro clínico, ¿no? Eh, este paciente tiene problemas de inmunodepresión, etcétera. Y luego puedes confirmar tu diagnóstico con generalmente la intradermoreacción con histoplasmina, es uno de los métodos que consisten en introducir parte de este histoplasma del mismo hongo a la vez de tu antebrazo y se ve una reacción positiva en 72 horas de más de 3 centímetros. También puedes utilizar cultivos jóvenes, pero el cultivo para hongos es bien difícil y tarda más de 8 días. Mínimo son 8 a 9 días los cultivos que puedes hacer del esputo, de la médula ósea, del frotis, puedes hacer también un frotis de la lesión, si tienes una lesión ulcerativa. Y bueno, en el examen general de orina, que tendrías que hacer un estudio completo donde vas a ver el infiltrado de esta micosis profunda. El diagnóstico diferencial tienes que ver con la histoplasmosis pulmonar. Se puede, pues tienes que hacer diagnóstico desde el COVID actualmente, ¿no? Cualquier tipo de virus también respiratorio o una neumonía bacteriana por un estreptococo, estafilococo, etc. La histoplasmosis diseminada se debe diferenciar con las leucemias, linfomas
brucelosis, paludismo y la retículo endoteliasis. Que también ten mucho cuidado antes de dar diagnósticos, porque no sea que vaya a ser que también puedas decir se confunda por las adenopatías con algunos problemas de leucemia, de cáncer, y en realidad se refiere básicamente a este hongo que va a ir a invadir todo nuestro organismo. El tratamiento, jóvenes, la mayor parte no requiere de tratamiento en un individuo normal porque es asintomático y es un hallazgo casual, pero en los casos de inmunodepresión, jóvenes que ya hemos hablado, pacientes con incluso con hemodiálisis, generalmente tienen que atenderlos en vía hospitalaria, analgésicos, tienes que, en todos esos pacientes que estén con un estado general malo, generalmente los pacientes con cáncer de cuello del útero, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, tienes que hacer la transfusión de sangre según sea el caso. Los corticosteroides están contraindicados porque pueden hacer que se favorezca esta estos hongos en una forma mucho más grande. Generalmente el tratamiento que más se está utilizando es la anfotericina B, jóvenes. Esta anfotericina B viene en ampollas y bueno, tienes que hacer en un paciente hospitalizado. Se da por vía endovenosa, jóvenes, diluyendo, no se da en forma directa la anfotericina B, tienes que diluir en solución glucosada al 5%. Y más o menos la dosis 0.1 miligramo por kilo, 0.1 miligramo de anfotericina B por mililitro por kilo, ¿no? La dosis diaria es de 1 miligramo por kilo de peso, sin pasar de 50 miligramos. Generalmente el tratamiento son largos de los hongos, de los profundos, peor todavía, generalmente puede llegar a durar hasta 6 semanas, estaríamos viviendo o 8 semanas, incluso algunos autores reportan 12 semanas, 3 meses que deberías tener. Cuando no puedes utilizar la anfotericina B, por ejemplo, que tenga una insuficiencia renal, puedes utilizar las sulfonamidas, triple sulfas. Y está el miconazol y el ketoconazol, son drogas nuevas, pero que están dando muy buenos resultados, jóvenes. Generalmente, cuando ya hay fibrosis y está todo el pulmón, el alveolo se ha vuelto como un corcho, entonces hablan de tratamiento quirúrgico. El pronóstico de depende mucho del estado de inmunidad. Van bien si tienes tú una inmunidad normal, que ni siquiera tienes los síntomas, y evolucionan espontáneamente a la curación o en pocas semanas y meses. En cambio, si ya es una histoplasmosis diseminada y ya es un fondo en el que tiene una disminución de las defensas, entonces el pronóstico es mucho más grave, jóvenes, y más peligroso. ¿Qué medidas de prevención? Las medidas de prevención, yo diría que básicamente está en ser saludables, jóvenes. Y eso significa mantener ustedes una alimentación saludable y enseñar a la gente que mantenga una vida saludable. Está comprobado por todos los nutricionistas que el peso que tú tienes ahorita tienes que conservar hasta que tengas 70 años, por si acaso. Y espero que no seas ningún gordotote, no estés gordotote, tampoco flaco, tienes que tener tu peso ideal. Entonces, para mí está en la prevención de hábitos saludables, una prevención que te hagas un chequeo una vez por año. En el caso de las mujeres, evitar el cáncer del cuello del útero, el Papa Nicolau, tan importante que hemos ido hablando, cuando hemos hablado de tricomona vaginal, yo creo que es importante esto, ¿no? Después, para no contaminarte, aún siendo sano, tienes que ir a evitar, ten mucho cuidado si vas a Toro Toro, a estos lugares, a estas cuevas, porque ahí donde hay pájaros y donde hay murciélagos, ahí están
hongos que favorecen su crecimiento. Y por otra parte, también evitar la movilización de polvo. Al barrerlo con trapo húmedo, tienes que ir primero sacando todo, porque en el polvo acumulado es cuando más te contagias con este tipo de, de hongo, jóvenes. Entonces, eso correspondería a la histoplasmosis, que es uno de los temas que tenemos, y vamos a ver un hongo más profundo, jóvenes, que es el coccidiomicosis. Es la coccidiomicosis, que sería también es un hongo profundo, pero más, el que más quisiera que lo que te quede es de la histoplasmosis. Este básicamente es bastante parecido, es un hongo también profundo, el coccidiomicosis. Le interesa fundamentalmente también de individuos inmunocomprometidos. ¿Cuáles son estos individuos inmunocomprometidos? Generalmente pacientes nuevamente con uso de corticoides, pacientes con cánceres, pacientes con uso de, ¿cómo te diría? De los corticoides en vía, por vía estética, por hacer gimnasio, por estar más musculosos y todo esto, ¿no? Este es una infección causada por el hongo coccidioides. El coccidioides es el coccidioides imimitis. Ahí está anotado. El coccidioides imimitis, así se llama el hongo, jóvenes. Y el coccidiosis posadaceae, a diferencia de la histoplasmosis, este tiene infecciones en piel, jóvenes. Generalmente es producido por el coccidiomicosis, por inhalación, también te contagias en los mismos lugares que hemos dicho, donde hay polvo acumulado, donde hay lugares orgánicos de heces en descomposición de murciélagos, de aves, que puedas ir a estos depósitos de los campos. Este coccidiomicosis, quiero decir que sí, existe también aquí en Bolivia, más raro que el histoplasmosis. Fundamentalmente donde existe esta coccidiomicosis es a nivel del sudoeste de los Estados Unidos. Ahí sí se ha visto muchísimos infectados. ¿Y por qué? Porque este sí que le gusta el clima seco, suelo alcalino y temperaturas muy altas. Por ejemplo, Monterrey tienen en gran cantidad este coccidiomicosis. Se calcula que en el sudoeste de Estados Unidos hay 100.000 casos de infecciones anuales. En nosotros, en América del Sur, también se ha reportado en Venezuela, Argentina y Bolivia. Y como les digo, este sí tiene predilección por climas secos y altas temperaturas, generalmente temperaturas mayor de 36 grados, generalmente temperaturas donde hay 45, 50 grados. Nosotros hemos llegado, por si acaso, a 38 grados la anterior vez, jóvenes, hace más o menos 10 días. Y bueno, en climas ya mayores de 40, de 50 grados, entonces pululan estos hongos y es cuando más hacen su apogeo, cuando están más felices, ingresando por inhalación. Siempre puede afectar a cualquier edad, jóvenes. Los hongos son cosmopolitas. Este sí tiene predilección por clima caliente y seco, el coccidiomicosis, ¿no? Y generalmente por contaminación o manipulación, esas heces fecales de murciélagos, que hayas estado ahí, no te hayas hecho una limpieza adecuada de las manos, en las cavernas de Toro, se ha visto también, pero más histoplasmosis, porque se necesita temperaturas cálidas y calientes. La forma de ingreso es fundamentalmente por inhalación. Entonces, aquí básicamente te lo he colocado, que todos rápidamente tus anticuerpos tratan de responder y responden poniendo todos tus inmunoglobulinas, tu sistema celular y tu sistema inmunológico
de primero tus glóbulos blancos siempre y luego tus inmunoglobulinas que vienen a atacar a este hongo, ¿no? Le gustan los suelos de zonas desérticas con baja precipitación en condiciones de sequía, calor de alta temperatura y alta altitud. Eh, Existen dos tipos de, como les decía, de coccidiomicosis, el imimitis y el posadacea. Estos, como les digo, son más, existen en Estados Unidos y este imimitis existe en California, en Washington, en Utah, y el posadacea existe en la zona de las Nevadas, en la zona de Arizona, Nueva México, oeste de Texas, México, América Central y América del Sur. Es un hongo dimórfico, ya les he dicho. Pueden también enfermar este hongo jóvenes los animales, perros, gatos, caballos. El cultivo tiene que ser a temperaturas mayores a 37 grados centígrados. Se reproducen los tejidos del huésped formando pequeñas endosporas dentro de las espérulas adultas. Entonces se van reuniendo así, acumulándose en temperaturas calientes jóvenes y formando verdaderas endosporas. Ya les he dicho que existen dos especies, ¿no? El imimitis y el posadacea, que son casi idénticos, ¿no? Dentro de Estados Unidos que existe tanto, llaman la californiana, ya llamarían al imimitis y posadacea, mandan a la no californiana, que respectivamente, ¿no? Coccidiosis, imimitis, coccidiosis, posadacea. Imimitis y posadacea son importantes eh, hongos. El cuadro clínico jóvenes generalmente está la mayor parte es en los pulmones jóvenes. Casi todos los hongos profundos les encantan los pulmones y les encantan los alvéolos pulmonares jóvenes. Y generalmente tiene un periodo de incubación de 3 semanas después de haber adquirido la infección. Generalmente estos son asintomáticas y la población infectada generalmente puede ser 2/3 de la población en California al menos, pero no tienen síntomas porque ya hemos dicho, ¿no? Y soy reiterativa de que estos hongos actúan en individuos inmunocomprometidos. Pueden también afectar otros órganos de acuerdo a que el huésped esté con grados mucho más grandes de dispersión y puede afectar al cerebro, al pulmón, al corazón y al hígado. ¿Qué síntomas van a dar? Ya hemos dicho, 60% son asintomáticos, casi la mayor parte, y son síntomas de una dificultad respiratoria. Se parece a una neumonía bacteriana o como un COVID o una neumonía viral. Generalmente parece eso, es fiebre, tos no productiva, generalmente la tos es seca, jóvenes, o pueden tener, o generalmente ya vienen combinadas con las bacterias, y en ese caso el esputo es mucopurulento. Hay dolor torácico, fatiga, disnea. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un paciente sidático, a un paciente con corticoides, a un paciente con una enfermedad inmunológica tipo lupus, a un paciente en el que usa corticoides, es que te dé estos hongos, ¿no? Tanto este, el histoplasmosis como la coccidiosis. Y puede tener también jóvenes síntomas fuera del pulmón, y esos son cuando ya tienen afección en piel, les decía, ya tienen eritema multiforme, nodoso, artralgias, puede haber mialgias, osteomielitis y meningitis. Es malo este hongo, bien malo, jóvenes. Entonces, puede haber una reacción febril, tos, escalofríos, dolor de cabeza, rigidez muscular, dolores musculares, rigidez en el cuello, rigidez en los hombros, cambios en el estado mental, sensibilidad a la luz,
O sea que es malo, malo, un hongo que te puede llegar a producir bastante problema. Cuando pensar en esto, tiene que haber una inmunidad disminuida, jóvenes. Eso es condición sine qua non y problemas respiratorios, ¿no? Y obviamente, cuando depende de las condiciones más de inmunodepresión, vas a tener tú muchísimo más signos y síntomas. Esta también puede llegar a afectar las articulaciones jóvenes, es malo. Este coccidiosis es bastante malo porque este puede llegar a producir unas inflamaciones importantes de las articulaciones, dolor, puede llegar a producir artritis, inflamación de los tobillos, puede haber reacción cutánea, nódulos que se presenten y las lesiones pulmonares que pueden ser bastante y lesiones meningias que llegan a producir la muerte. Generalmente los síntomas cutáneos son una erupción papular, eritema nodoso, eritema multiforme, hay una lesión cutánea de la enfermedad diseminada, puede haber ulceraciones, complicaciones casi siempre porque aparecen sobreinfectadas las lesiones llenas de pus y este sí da síntomas cutáneos, jóvenes, porque la gran mayoría no da síntomas cutáneos. Este sí da sintomatología cutánea. El diagnóstico de este hongo tienes que hacer primero por descarte, un buen expediente clínico. Es fundamental, jóvenes. Después tu radiografía de tórax, el frotis del esputo, cultivo, sabes que el cultivo tarda harto, test inmunológico, y de acuerdo a las estructuras que dañe, eh, pues tienes que sacar cultivos y exudados, lesiones, un raspado de la lesión, sacar del líquido cefalorraquídeo, del esputo, y la verdad que tienes que hacer todo los medios de diagnóstico a tu alcance para poder decir esto es un hongo. Generalmente el tratamiento viene a ser nuevamente la anfotericina B, el fluconazol, el itraconazol, que hemos ido diciendo que son fármacos que se utilizan para estos hongos. Todo esto tienes que hacer, generalmente tienes que hacer este tratamiento en paciente hospitalizado porque se pone por vena, ¿no? Endovenoso. Entonces tienes que tener mucho cuidado ya que la anfotericina B es hepatotóxica y nefrotóxica, puede producir insuficiencia renal y puede producir alteraciones en el hígado. El fluconazol es un tratamiento importante también de la coccidiomicosis en el sistema nervioso central. Cuando hay meningitis, realmente sería muy grave, jóvenes. Entonces tienes que hacer ya una punción lumbar. También puedes utilizar el itraconazol, que son drogas, fluconazol, anfotericina B, son drogas que se da para estos hongos sistémicos, hongos profundos. En los hongos superficiales, generalmente va muy bien con clotrimazol. La prevención, jóvenes, tienes que tener mucho cuidado de estos hongos y no decir, a mí nunca me va a pasar, porque estos hongos pueden llegarnos y si disminuyen nuestras defensas, porque por cualquier punto, fundamentalmente, pues que disminuyan tus defensas, por ejemplo, también cuando tienes mucho estrés, bajan tus defensas, ¿no? Tener cuidado de viajar a zonas endémicas por el mayor riesgo de infección, la exposición al polvo acumulado, el riesgo ocupacional, siempre utilizar cuando vas a ir o vas a acercarte. No es el caso de los médicos, pero los ingenieros, ambientalistas y todos ellos que ven todo, que ven también toda esta parte de la flora, de la fauna, tener cuidado, utilizar mascarillas con filtro para evitar que el polvo ingrese a nuestro cuerpo. Creo que eso sería todo, jóvenes. Muchísimas gracias. Fue un gusto siempre, como siempre, compartir
unos cuantos minutos con ustedes. Es importante para nosotros el que estemos siempre